Un cordial saludo para todos. Les habla David Villán y les estoy invitando a compartir esas perspectivas para los mercados accionarios en la semana del 6 al 11 de junio. Dos imágenes que resaltamos: el dato de empleo en la semana, un dato relevante y de impacto en los mercados accionarios, y la reunión de la OPEP, de la cual, como esperábamos, no se generó ningún recorte en la producción y tampoco unos impactos fuertes en los mercados, pero sí es un dato que es importante tener en cuenta. Así que empezamos esta presentación mirando las perspectivas a nivel de renta variable, a nivel internacional en renta variable. Veamos entonces cómo por el lado de América Latina empezamos una semana o terminamos una semana con intenciones o con expectativas de recuperación después de los retrocesos que se habían presentado en semanas anteriores. Vemos entonces en Brasil un índice valorizándose 3.20%. En Chile nuevamente un crecimiento lento, corto, pequeño, 0.22% en la semana. Y Colombia tratando de hacer un rebote, tratando de generar señales de soportes, subiendo un 0.44%. Por el lado de Estados Unidos vimos valorizaciones, vimos acciones que un mercado accionario que está manteniendo su nivel alcista, que viene con una perspectiva alcista de largo plazo de manera importante, que sabemos que está en los niveles que le puede costar romper ese 2100, ya lo intentó probar, esos 2100 puntos en el Standard & Poor's, y que se mantiene ahí en medio de las perspectivas de la Fed y en medio del escenario macroeconómico en el cual el mercado accionario se ha visto favorecido. Standard & Poor's subió en la semana 0.43%, mientras que el Dow Jones retrocedió el 0.12%. Por el lado de Europa venimos en una tendencia lateral. Las semanas anteriores habíamos generado movimientos alcistas y esta semana vimos unos retrocesos. El IBEX bajando 3.36%, el DAX bajando 1.78% y la bolsa en el FTSE bajando un 0.89%. Vemos, como decíamos, un mercado accionario en Europa que se mantiene en una tendencia lateral, todavía sin una tendencia clara hacia qué camino tomar. Sin embargo, expectativas para los mercados accionarios en Europa desde un punto de vista de largo plazo son positivas y en medio de acciones que todavía y un mercado que todavía tiene oportunidades de valorización. Por el lado de Asia, vemos a Japón un retroceso del 1.08% y un mercado accionario en China que sube el 4.17%. En este caso, presentamos algo relevante en la semana y era el rebalanceo de uno de los índices importantes a nivel de mercados, tanto mundiales como emergentes. Y precisamente en esta parte de los mercados emergentes, tras la valorización y tras la ponderación importante más bien que se tenía sobre el mercado chino y que se realizó sobre acciones en el mercado de China, precisamente ese mismo día de rebalanceo sobre el martes vimos un movimiento del mercado accionario de cerca del 3%, por encima del 3%, creciendo, y de esta manera cerramos la semana en el 4.17% en medio de rebalanceos que a nivel de los mercados accionarios fue uno de los temas que movió también los diferentes índices de los diferentes países. A nivel de los principales activos, de resaltar importante el movimiento bajista que hace el índice dólar. En este caso, básicamente el día viernes, la creación de empleo con fuerte reducción es el dato más relevante. Se esperaba un incremento de 159.000 puestos de trabajo y el dato o el reporte fue de solo 38.000. Así que un dato que no se veía desde el 2010, un dato bastante fuerte y que impactó el dólar con una vela bajista el día viernes importante, con un movimiento que generó una reacción alcista para el euro. De esta semana el índice de dólar generó un retroceso semanal del 1.7% después de el movimiento alcista que venía haciendo en semanas anteriores. Asimismo, el euro generó una reacción alcista, en este caso del 2.3%, básicamente casi todo este porcentaje se movió durante el día viernes tras el dato de empleo.
El petróleo, como dato importante tras la reunión de la OPEP, en donde se definió no realizar recortes en la producción como esperaba el mercado, el petróleo presentó un retroceso en la semana del 1% bajo una tendencia que sigue siendo alcista, una tendencia para la cual nosotros estamos viendo objetivos entre el 49.5 y el 51 en el WTI. En medio también de que la producción de Estados Unidos generó en esta semana una disminución de 32.000 barriles semanales. Ya llevamos varias semanas consecutivas de reducciones en la producción de Estados Unidos, pero como dato relevante también, importante ver cómo las plataformas en Estados Unidos de producción de petróleo tuvieron un primer incremento después de varias semanas de retrocesos o de disminuciones. Así que se está viendo que ya a precios de cercanos a los 48 o 50 dólares por barril, ya hay campos que empiezan otra vez a reactivarse en la producción de Estados Unidos, y estaremos muy atentos a cómo van a salir los datos de producción en la próxima semana, y también cómo van a salir la variación de plataformas, lo cual le va a dar un color importante al mercado de petróleo. Decir también que en medio de las expectativas que se generaron con la creación de empleo, las probabilidades de incremento en las tasas de la Fed se redujeron de manera importante, y las posibilidades se ven más pasando a que este incremento sea hacia el mes de septiembre o hacia el mes de diciembre, distanciando las probabilidades de subida en el mes de junio y en el mes de julio. Esto es un dato y es una cifra que le da un driver alcista a la renta variable a nivel general. También da un retroceso al dólar, una debilidad en el dólar frente a los mercados emergentes, de tal manera que vemos con esto posibilidad de que los mercados emergentes vuelvan a hacer un rebote alcista. Ya llevamos en 2 semanas de rebote alcista, precisamente estos subieron en la semana el 2.4%, y esto podría ser un driver también alcista para la renta variable a nivel internacional, un Standard & Poor's que puede continuar rompiendo los 2.100 puntos, y unos mercados latinoamericanos que pueden generar una reacción también en medio de estas perspectivas. El oro, otro beneficiado de la semana, creció el 2.7%, mientras que los tesoros que vienen en rally también alcista, medidos por el ETF del TLT, generaron un incremento en la semana del 2.6%. Por el lado de Europa, dato importante, que se mantuvo sin cambios la política monetaria en términos de tasa, mientras que el programa de liquidez en compra de bonos continúa. Y esto es un driver también positivo y alcista desde el punto de vista de liquidez para los mercados accionarios. Bien, vamos ahora al segundo tema, y es el tema de renta variable en Estados Unidos. Teniendo en cuenta que, y previo a tocar el mismo, es importante mencionar que para esta semana será importante que el día lunes Yellen tiene intervención en Filadelfia y puede ser un dato que va a mover mercados. El día martes, un dato importante que es el PIB de Europa, así como la balanza comercial de China, que puede ser un driver también que puede mover los mercados accionarios. El día miércoles la cifra o el dato relevante será la inflación en China, que también puede mover los mercados emergentes, el petróleo y los mercados accionarios. Y el día jueves el dato relevante será nuevamente los datos de empleo en Estados Unidos. Precisamente entonces, hablando de Estados Unidos, vemos y con el dato de creación de empleo, lo que se pregunta el mercado es si el punto de vista nuevamente de la Fed va a ser dovish y va a ser de perspectivas para subir tasas ya no en junio, julio, sino por los lados de los meses de septiembre y diciembre. Y esto lo vemos reflejado aquí en la gráfica, una gráfica semanal, donde cerramos en el Standard & Poor's sobre la meta, sobre el rango meta que hemos definido desde hace ya varias semanas, entre el 2090 y 2116. Como vemos en la gráfica, la tendencia claramente es alcista. Aquí estamos marcando velas desde el 2013 y vemos una tendencia intacta que se mantiene alcista, sabiendo que este es un punto de congestión importante, pero bajo perspectivas de que se mantenga en este rango y que incluso pueda llegar a superar estos 2116 puntos.
la volatilidad por perspectivas de la Fed y este dato de empleo con perspectivas de subida de la misma, ya no en junio ni en julio, sino ya más sobre septiembre y diciembre, son un driver positivo para la renta variable, como hemos mencionado anteriormente. Precisamente aquí viendo un poco más de detalle a nivel de gráficas, por un lado vemos en la parte superior cómo este es el trading de 3 días, de los 3 días que llevamos en junio, y precisamente hay algo por resaltar, y es que cada uno de estos días tuvo una apertura bajista, pero después de esa apertura bajista que se presentó en cada uno de estos días, como lo vemos aquí, como lo vemos acá también, pues lo que vimos o lo que estamos viendo es una apertura bajista y una reacción alcista después de posterior a la apertura. Apertura bajista y reacción alcista, apertura bajista y reacción alcista, y esto claramente es una señal alcista para técnica para la renta variable, para esta gráfica, y que nos da una idea de que el 2100 puntos se podría romper. Precisamente nos vamos al gráfico de la derecha y vemos la cotización del día viernes, como sobre el dato de empleo, precisamente el índice dólar hace un retroceso, y asimismo el par de negociación dólar contra el yen japonés se mueve desde niveles de 109 a cerca de 106.62. De esta manera, entonces, la renta variable en un principio hizo un movimiento bajista, pero después retomó nuevamente la senda para ir a cerrar cerca de los 2.095 puntos en la semana. Así que estamos muy cerca de este nivel de 2.100 puntos, ya lo probó en la semana, hizo una reacción de corrección, pero la señal técnica es más alcista que bajista. Precisamente aquí abajo tenemos las probabilidades de incremento de las tasas. En la parte izquierda tenemos lo que presentamos la semana anterior, como la probabilidad de subida en julio estaba en 41 y ahora como la vemos bajar a 27, un retroceso importante. Por lados de la probabilidad de subida en junio estaba en 29 y baja a 6, inclusive ha presentado niveles de 4 y de 2, pero en este caso para este corte que hicimos estaba en 6. Y de septiembre pasó de 26 a 19. Así que en conclusión, esta perspectiva de disminución en probabilidades de incremento de tasas es una señal alcista para la renta variable que podría darle apetito comprador a los inversionistas y movimiento alcista adicional al ya registrado. Esta es la variación de la semana y anual de los diferentes sectores. Vemos cómo la semana fue encabezada por el sector de utilities, donde creció 2.7%, salud 2.0%, mientras que los retrocesos estuvieron por el lado de energía, cerca del 0.9% o sobre el 0.97%, y el sector financiero con el 0.60%. De resto, a excepción de tecnología con el 0.12% de retroceso, todos los sectores crecieron y anualmente vemos el mayor crecimiento por el lado del sector de utilities, precisamente 15.6%, lo que ha crecido anualmente este sector. Asimismo, el consumo 9.9%, real estate 8.6%, mientras que los mayores retrocesos están por el lado del sector de energía 13.1%, que ha venido recuperando parte de los retrocesos que ya venía teniendo en el año, al inicio del año, y ha venido recuperando, pero todavía tenemos un retroceso anual del 13.1%, y de transporte el otro sector que tiene un retroceso importante del 11%. A nivel de acciones que están cotizando por encima de la media móvil en cada uno de los sectores, vemos que en el sector de utilities se concentra un 90% de acciones que están por encima de la media móvil de 50 periodos, energía 76%, sector financiero 76% y salud 74%, mientras que los que menos tienen porcentaje por encima de acciones por encima de la media móvil de 50 periodos es el sector de telecomunicaciones, sector de consumo y el sector industrial. Vamos ahora al foco en renta variable en Colombia. Veamos cómo la renta variable en Colombia está tratando de encontrar un nivel de soporte que precisamente cerramos la semana en 1.307 puntos, muy cerca del cierre de la semana anterior, pero también bajo una medida desde un punto de vista semanal que está buscando respetar esta media móvil de 20 periodos con marco de tiempo nuevamente semanal, y que para nosotros es una señal de que de encontrar aquí es un sector clave de que de soportarse
podríamos ir a retomar nuevamente tendencia para ir a buscar niveles anteriormente vistos por este sector. Así que es un punto clave de decisión en el cual se encuentra ahorita el Colcap. Ya lo ha venido probando en semanas anteriores, ha venido mostrando que aquí puede ser un nivel de rebote, de romper este 1307 puntos, el 1290 y 1280 puntos son niveles importantes de resistencia de corto plazo. Así que entre el 290 y 280 a corto plazo podría ser un nivel de rebote en caso de romper este 1300 puntos, pero que es de soportarse. La expectativa alcista es volver a ver esta consolidación para ver niveles cerca al 1380 y 1420 en el mediano plazo, no bajo esta semana, pero sí bajo una expectativa de mediano plazo de volver a ubicarnos en este canal. A nivel del comportamiento y la variación que tuvieron cada una de las acciones, lo más relevante de la semana es el porcentaje de crecimiento de Avianca en medio de expectativas y de comentarios de posibilidades todavía no confirmadas de inversiones por parte de aerolíneas internacionales. Ahora vamos a detallar un poco más este tema y es la acción que más crece en la semana, 20.3% la variación, mientras que en el mes la variación de la misma fue de 17.4%. Canacol es la otra acción que se movió de manera alcista en la semana de manera importante, 4.4%, mientras que en el mes viene creciendo Canacol el 10%. La vivienda, otra acción que se generó un movimiento de rebote alcista, 4.3% en la semana. Nutresa, el 3% también buscando consolidación al rebote alcista. Cementos Argos manteniéndose en niveles alcistas. No hemos visto que todavía la acción, a pesar de estar en niveles alcistas, todavía no ha generado una corrección importante y relevante. Sura también tratando de hacer una corrección y un movimiento de rebote alcista, 2.5%. Mientras que por el lado bajista vemos el movimiento semanal de corrección de Empresa de Energía de Bogotá, en donde Ecopetrol vendió una gran parte de lo que le faltaba por vender de esta empresa, la Empresa de Energía de Bogotá, y ya a un precio de 1.815 se ejecutó esta venta, y aunque todavía queda una parte todavía por vender, un poco ya menor a lo que inicialmente tenía, pero también por otro lado es un driver que ya seguramente la empresa de energía de Bogotá va a empezar a cotizar un poco más ya por sus fundamentales y por sus fundamentales corporativos y por otros aspectos diferentes a este precio de referencia que tenía Ecopetrol sobre esta acción. Cemex está haciendo un retroceso importante, un retroceso 3.16%, Celsia 2% y ETB, que también es otro de los temas relevantes de la semana, 1.80% de retroceso, pero ya el consejo y todo lo que era necesario para buscar la búsqueda de privatización y de aprobación para vender la compañía se ejecutó durante la semana, así que ahora se está a la espera de que venga la valoración por parte de una banca de inversión, se ejecute un precio que para nuestra expectativa debería estar por encima de 700 pesos en la acción. Y Ecopetrol un retroceso de 1.79, Bancolombia tratando de hacer un rebote, empezó la semana mucho más bajista, por encima de 25.000 pesos en la preferencial, y ha tratado de hacer una reacción, una corrección, generando solamente un retroceso en la semana del 1.38%. Mientras que en el mes, precisamente, en Bancolombia ha retrocedido el 4%. Bueno, ahora vamos a mirar un poco el tema de la semana, el último tema de este video, y es precisamente las expectativas de compra en Avianca. Acá les presentamos algo que queremos que lo revisen con más detalle, cifra por cifra. Estamos presentando las diferentes compañías comparables de Avianca. Avianca, tenemos aquí a LAN, a Grupo Aeroméxico, a Copa, a Delta, American Airlines, y asimismo cada uno de los ratios más importantes, tanto de precio, como precio sobre valor en libros, precio sobre utilidad sobre ganancias, enterprise value, EBITDA, precio sobre ventas, precio sobre flujo de caja, y ya otros márgenes que hacen referencia en este sector a rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad del margen neto, margen EBITDA. Otras cifras que hacen ya referencia
a deuda, qué tan endeudada están cada una de estas compañías y ver Avianca frente a las demás, deuda EBITDA, deuda patrimonio, deuda activos. Y tenemos por acá un ratio de liquidez, qué tan líquida a corto plazo es cada una de esas empresas, activo corriente sobre pasivo corriente. Otro ratio a favor en relación del flujo de caja y el CAPEX, y un ratio operacional que es el factor de ocupación de cada una de estas compañías. Precisamente, en conclusión, o parte de lo que estamos viendo con esta tabla de comparativos es que Avianca en sus ratios bursátiles está por debajo de la media, del promedio de sus comparables. También a nivel de rentabilidad está en unos niveles bajos de rentabilidad frente a sus comparables. A nivel de deuda se ve una empresa que está bastante endeudada, como sabemos es uno de los puntos negativos de la compañía. Precisamente la relación deuda-activos está cerca de 54%, cuando el promedio del sector está en 39%. La deuda patrimonio está en niveles de 250%, cuando el promedio del sector es 155%. Y la deuda EBITDA está en 7.2, cuando el promedio está en 2.7. Por el lado de liquidez, vemos una compañía que a nivel de liquidez también está, el ratio no es bueno, 0.66, relación activo corriente sobre pasivo corriente, y es menor al promedio que es de 0.89. Siendo que el sector, de hecho, es un sector que en términos de ratio de liquidez no es un sector que tenga un ratio alto de por sí. Y en términos de operacionales, un ratio de factor de ocupación cerca de 79.7 en Avianca y un poco por debajo del 81.8 del promedio del sector. Ahora, a nivel de ratios comparativos, vemos aquí precisamente Avianca subrayada en color rojo para este múltiplo que es el de precio sobre valor patrimonial, cuánto es su precio actual sobre el valor patrimonial el valor de su patrimonio. Así que lo que estamos viendo es un precio, una relación de múltiplo muy afectada o menor a la de sus comparables. Vemos que precisamente es un nivel de cercano al 0.55 veces, es decir, su precio sobre su valor contable es de 0.5 y el promedio del sector precisamente es de 2.1, así que esto hace ver una compañía que a nivel de precio de la acción, su precio ha sido bastante castigado por el mercado, un valor en libros que está cerca a 4.330 pesos y que su valor de cotización de hoy de cerca de los 2.420 pesos todavía sigue siendo un valor bajo referente a ese precio y a ese valor patrimonial. Otro dato importante que es el precio sobre ventas, precisamente vemos cómo está por debajo de sus comparables, como ese precio sobre ventas de Avianca precisamente está en 0.18 y el promedio del sector es de 0.66. Bien, aquí queremos presentar también una tabla final tanto de Avianca, United, Delta y Aeroméxico. En los 4 ratios relacionados con el precio que nos podrían dar una referencia de qué tan cara o qué tan barata está el precio de la acción, de qué tanto el mercado ha castigado en este caso Avianca en relación a United o en relación a Delta o en relación a Aeroméxico. Precisamente esto lo hacemos porque estamos observando cómo hay un interés precisamente por estas aerolíneas. Se ha hablado de United y de Delta como compañías que estarían interesadas en invertir capital de cerca de 500 millones de dólares, lo cual estos 500 millones de dólares representa el 65% de la capitalización bursátil que tiene Avianca actualmente, que es cerca de 750 millones de dólares, en donde Avianca ha venido siendo afectada por la devaluación de las monedas, los altos niveles de deuda y la baja generación de flujo de caja operacional, pero que también se convierte en una alternativa para estas compañías, teniendo en cuenta el protagonismo que tiene Avianca dentro de la región de Latinoamérica y que podría ser para estas una adquisición estratégica. Aquí también lo que vemos es que esas
compañías tienen una restricción de crecimiento en su país local por temas de competencia y el crecimiento que éstas pueden empezar a ver y que ya han venido consolidando, como se ha visto la consolidación por ejemplo, de Delta, donde invirtió hace recientemente en Aeroméxico y en Gol, precisamente en Latinoamérica. Se ha visto cómo el crecimiento de esas compañías podía ser precisamente por este lado más de América Latina. Entonces se está viendo inclusive, salían noticias en Bloomberg referentes a que una empresa china también de aviación podía estar interesada en Avianca. Así que todos estos rumores precisamente generan un movimiento en la acción. Ya vamos a mirar precisamente eso. Y lo que queremos con esta presentación es que la miren con detalle y puedan comparar cada uno de estos ratios que tiene Avianca. En este caso tenemos al ratio precio sobre ventas, el ratio precio sobre utilidades, el ratio precio sobre el valor contable o el valor patrimonial y el ratio precio sobre flujo de caja, en donde cada uno de ellos nos da una idea de cómo está el precio en relación a cada uno de estos ítems, las ventas, las utilidades, el patrimonio y el flujo de caja, y cómo comparativamente ha ido apreciando o no apreciando el mercado este ratio y qué tanto nos puede dar una idea, que es la que precisamente nos da de una acción o una compañía que tiene una acción que el mercado la ha castigado y que tiene ratios que evidencian potencial de valorización si los mismos se acercaran a los promedios, a sus propios promedios históricos de un tiempo atrás, con un margen de 4 o 5 años, o también lo mismo podríamos generar si hiciéramos esa comparación frente a Avianca de esos múltiplos frente a los múltiplos de estas compañías, ¿no? Como United precisamente, como Delta o como Aeroméxico. Terminamos hablando de las expectativas que estamos viendo en la acción. Vemos precisamente cómo desde el mes de enero la acción cerca a los 1.600 pesos empezó a hacer una reacción alcista, un canal alcista que se ha venido manteniendo, que se ha consolidado. Venía en semanas anteriores o en días anteriores haciendo unos retrocesos saliéndose de este canal, pero precisamente la apertura del día de hoy, que es esta vela que nos muestra al final, es una apertura alcista importante y toda esta vela de consolidación en donde, como vimos, es un crecimiento por encima del 20%, pues se lleva todo este crecimiento, esta consolidación que teníamos como resistencia aquí cerca a los 2.250 pesos. Y que ahora nos lleva como referencia técnicamente a ir a buscar otros objetivos. De todas formas, a nivel de potencial de valorización de la compañía y a nivel de valoración de la empresa, la misma tiene un potencial de valorización y su precio debería estar por encima de esos 2.490, 2.400 que ha estado rondando, que estuvo rondando en el día viernes. Así que estamos viendo posibilidades en la acción de que en la medida en que se concreten estas oportunidades de inversión de parte de otras compañías en Avianca, podríamos ver una acción que podría valorizarse cerca en medio de esos dos objetivos. El primero, el 2.915 y el segundo, el 3.120 pesos. Así que estaremos muy atentos a todo lo que siga saliendo en torno a estas intenciones de inversión de otras compañías sobre Avianca. Bien, estamos entonces en este momento terminando esta presentación. Agradecemos a todos ustedes por estar conectados con este video. Estaremos muy atentos a darles feedback y comentarios frente a todo lo que vaya pasando en la semana, y también tienen ustedes nuestros correos para escribirnos cuando ustedes lo deseen. Muchas gracias y un feliz inicio de semana.